Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, mi amada iglesia, la iglesia de Cristo, iglesia Vida Nueva en Cristo. Bendiciones. Hoy es un día que comenzamos una nueva semana laboralmente hablando y tenemos muchas razones para darle gracias a Dios. Y qué bueno que estamos acá reunidos precisamente para eso. Darle gracias a Dios y pedirle a Él que nos regale ese mensaje para este día. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este planeta que tú nos has dado para vivir. Gracias por tu manifestación general a través de la creación. Gracias por esas majestuosas cordilleras que nos has dado, por este paisaje. Gracias por la vida y gracias, Señor, porque tú quieres que desde esta tierra vivamos contemplando tu gloria y a pesar de dificultades que se presenten, sabemos que tú estás ahí. En medio de la tormenta tú estás para ayudarnos y extender tus brazos y rescatarnos. Gracias, Señor. Regálanos esa certeza, esa medida de fe que nuestra alma necesita, no solo para escuchar tu mensaje, sino para vivirlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, continuamos con el Evangelio capítulo 14 de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 14, y hoy nos corresponde leer del 22 al 33. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Jesús camina sobre el agua, algo sobrenatural. Y vamos a leer. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subía a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mire, este texto bíblico tiene grandes riquezas, pero vamos a tratar de sacar las que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu en esta mañana. No es imponer nuestra idea, es sacar la idea del texto para nuestra vida hoy. Y yo encuentro algo. Tenía el Señor por costumbre, después de hacer el trabajo del Padre, antes y después Él oraba, porque vemos que Él se fue, despidió a la gente y subió a la montaña para orar a solas. Esto nos lleva a entender algo. Dios es Dios de multitudes, pero también es un Dios personal. Hoy nos reunimos como iglesia a un devocional diario cada mañana. Pero así como yo les comparto este devocional para ustedes, ustedes deben después de escudriñar y pedirle a Dios qué otra riqueza a través de este texto le regala para su vida. Y cuando digo riqueza, porque lo único que realmente cuenta es que sea Dios prosperando nuestro ser interior, nuestra alma. Y de esa manera vamos a encontrar ese camino, la verdad y la vida en Cristo es a través de su palabra. No hay otra forma. Oramos, pasar a tiempos a solas con Él, un tiempo de intimidad, un tiempo íntimo entre tú y Dios.
Y qué bonito que tengamos ese buen hábito. ¿Qué más podemos aprender hoy de esta palabra? Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Mire, yo veo también aquí algo. Jesús camina sobre las aguas. Y cómo estos discípulos se aterraron, pero hubo algo en ellos que les mostró que era Jesús. En medio de la neblina, en medio de la tormenta, ahí estaba Jesús. Hoy podemos pensar en lo siguiente. Dios tiene el poder para caminar sobre las aguas y nosotros quizás no le damos importancia a eso. Él está venciendo una ley natural. ¿Y cómo la vence? Un milagro que es una ley superior vence una ley inferior. Y vemos la supremacía de Cristo aún ante la naturaleza, porque pudo caminar y vencer esa ley. Y no solamente caminó él, sino que hizo que Pedro caminara. Pero ¿qué enseñanza podemos sacar de eso para nuestra vida? Mire, en medio de esa tormenta que se te pueda estar presentando hoy, llámese esa tormenta falta de fe, falta de perdonar, falta de paz, falta de finanzas, falta de un hijo obediente, una hija obediente, o de ti mismo, ¿cómo te sientes hoy? Una tormenta de dificultades, ansiedades, te llevan a ser ansioso, te llevan a una depresión. Pues hoy el Señor está extendiendo los brazos a través de este texto bíblico y te dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Lo primero que tenemos que hacer ante las tormentas, llámese como se llame esa tormenta, es invitar a Jesús a nuestra barca de la vida. Y eso suena muy romántico y muy bonito, pero realmente nosotros ante cualquier tormenta, a donde no vemos una salida, lo que vemos son aguas altas, vientos fuertes, y ahí habían hombres de mar, mínimo Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, esos cuatro que nos habla la Biblia, que eran pescadores, ellos no le temían al mar. Y qué bonito que nosotros podamos, a través de este texto bíblico, de esta palabra de Dios, interpretar, sacar esa idea que está ahí, que en medio de la tormenta lo que tenemos es que clamar a Dios, como hizo Pedro. Primero Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y yo quiero que por favor vayamos a Lucas 5. Vamos a Lucas 5, del versículo 5 al 8. Para que entendamos que Pedro ya sabía quién era Jesús, pero la tormenta, la neblina, los vientos y todo no lo dejaban ver. Y es el llamamiento de los primeros discípulos que nos narra acá el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, y voy a leer desde el versículo 4. Cuando acabó de hablar, le dijo Simón, ¿quién había acabado de hablar aquí? Jesús. Estaba hablando a las gentes que estaban ahí, a las multitudes, y él estaba dentro de la barca. Y le dijo el Señor Jesús a Pedro, lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y dijo Pedro, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Aquí Pedro apenas había escuchado un sermón de nuestro Señor Jesús. Pero al ver esa palabra, ¿cómo sería tan impactante esa palabra, ese mensaje que el Señor Jesús había dado ahí? Porque leo desde el versículo 1. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Estaba dando él palabra de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Este Simón, recuerden que el Señor le cambia el nombre a Pedro, Roca. Este era Pedro. Y le pidió que se alejara un poco de la orilla cuando se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Y cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen las redes para pescar. Simón, Pedro, había escuchado el mensaje y eso lo llevó a ¿qué? A tener fe y confianza en Jesús. Y así lo hicieron. Leo el versículo 6 de Lucas 5.
Y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, les dijo el Señor Jesús a ellos, les dijo a Simón. Y así que se levantaron. Mire, este versículo 11 es impactante. Así que llevaron las barcas a tierra. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Yo quiero comentarles algo y es lo siguiente. A través de este texto bíblico podemos entender que ante la tormenta, Pedro reconoció la voz de Jesús, acudió a Jesús, clamó y le pidió. Seguramente nosotros hoy día tenemos tormentas, situaciones, dificultades, pero cuando nos enfocamos nuestra mirada en Jesús, cuando recordamos lo que Jesús ya ha hecho anteriormente en nuestra vida, o si tú por primera vez escuchas este mensaje, te pido, acércate a Jesús, enfócate en Él, es decir, en su palabra, creámosle y Dios va a hacer el milagro. Pero algo bien lindo es de Pedro, que a pesar de ellos tener experiencia como pescadores y a pesar de ser hombres de mar, cuando el Señor Jesús hablaba, cuando el Señor Jesús habló, Él obedeció. Podemos decir, ay sí, Él se hundió, pero fue el único que narra la Biblia después de nuestro Señor Jesús, el único 100% humano como nosotros que caminó sobre las aguas fue Pedro. Es decir, nosotros estamos por encima de las tormentas. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Entonces no temas. Y quiero terminar este versículo, este devocional con este versículo. Salmo 127, el 1 y 2 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. No podemos interpretar estos versículos diciendo, ve, ¿para qué me afano a madrugar? No, ahí no está diciendo eso. Lo que nos está diciendo este par de versículos es que hagamos las cosas a la manera de Dios. Cuando nosotros acudimos a Dios en medio de las dificultades y Él siempre nos da una solución y una salida a través de su palabra, lo hagamos a la manera de Él. Y yo no sé qué problemas tengas hoy, pero el Señor te dice, Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Así como con esa diestra victoriosa que el Señor Jesús sacó del agua a Pedro, así el Señor nos ha sacado tantas veces a ustedes y a mí de todas esas tormentas. Y esas tormentas nos han llevado a miedos y nos han llevado a paralizarnos e inclusive a tomar otras decisiones más equivocadas de las que nos llevó a eso. Entonces hoy, por favor, tengamos un alto en el camino. Nos está diciendo el Señor, cálmate, soy yo, no temas. Y Él nos da una promesa de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces creámosle y Él ya tiene esa solución y esa salida. Solo alineémonos a acudir a Él y Él va a obrar. Esperemos la respuesta de Él. Pero mientras tanto, alineemos nosotros nuestra vida a como Él lo dice, lo vamos a hacer. Sin trampas, sin atajos, sino a la manera de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos regala una salida, siempre nos da una solución. Pero mi Señor, que nosotros de verdad estemos atentos, nuestros oídos, nuestros ojos estén atentos a ti y que cuando tú nos regales la salida, no nos quedemos con el milagro, sino que nos acerquemos más a ti y nos quedemos es contigo, el hacedor de milagros, como Pedro y sus amigos, dejándolo todo,
cuando hubo esa abundancia, Señor, ahí fue cuando ellos lo dejaron todo por ti. Que así sea nuestra vida, que entendamos que cuando te tenemos a ti, mi Señor Jesús, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús, que eso sea una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón y se vea reflejado en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Iglesia, hoy el Señor nos ha dado un mensaje de fe, a vivirlo. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.